por iniciar un estudio más de la palabra de Dios y hoy nos toca ver el libro de Números, capítulo 12. Estamos avanzando, hermanos, gracias a Dios. Y hoy estaremos viendo este capítulo que nos va a traer muchísima enseñanza. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta noche y vamos a ir a Dios en oración para que sea Él el que nos dirija y que nos abra nuestra mente y nuestro corazón a su palabra y al mensaje, a todo lo que Él nos quiere revelar a través de su palabra. Oremos. Padre eterno y misericordioso, Señor, te damos muchas gracias porque sabemos, Padre Celestial, que tú estás en medio de nosotros, que tú, Padre eterno, te revelas a través de tu palabra, como ayer hasta el día de hoy. Padre, reconocemos que solamente tú eres quien nos da esa luz, Señor, de aprendizaje, esa luz de sabiduría. Tú eres el único que también a través de esa luz nos iluminas en todo momento de nuestras vidas. No importa la oscuridad que estemos atravesando, Señor, te tenemos a ti, porque tu luz resplandece sobre las tinieblas. Gracias, Señor, porque no quieres que estemos en tinieblas, quieres que estemos en tu luz, con tu luz verdadera, con tu luz del conocimiento. Señor, con tu ayuda queremos aprender todas esas cosas que tú nos revelas en tu palabra y sobre todo, Señor, que podamos ponerlas en práctica, Padre Celestial. Gracias, Padre. Santifícanos en esta noche y queremos aprender también a ser como tú. Por Jesucristo, tu Hijo muy amado. Amén y amén. Vamos a dar lectura, hermanos, a los primeros 2 versículos del capítulo 12 del libro de Números, allí donde estamos. Números, capítulo 12, solamente los 2 versículos. La palabra de Dios dice: María y Aarón hablaron con Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Dios añada bendición a su santa palabra y los dejo, amados hermanos, con el presbítero Jonathan Monterrey, que nos trae esta noche este interesante estudio. Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, bienvenidos. Es un gusto volver a estar con ustedes leyendo juntos la palabra de Dios. Y estamos en el libro de Números. ¿Qué vimos hace 8 días? Hace 8 días vimos a un pueblo de Israel que a pesar de ver tantos milagros, a pesar de ver tantas cosas tan increíbles, ¿qué diéramos nosotros por ver algo así? ¿No les parece? Un mar abierto, una nube que se mueve, una columna de fuego, maná que cae del cielo con el rocío, unos milagros espectaculares. Sin embargo, no estaban conformes. El pueblo de Israel no estaba satisfecho. Ya estaba cansado de estar comiendo maná. Casi quería que Dios tuviera un menú y estaban siendo totalmente cuidados y totalmente sostenidos, mantenidos por la providencia de Dios. Pero no lo reconocían, se les olvidaba fácilmente y le reclamaban a Dios. Y Dios sí mandó codornices, sí se saciaron, y mientras estaban todavía comiendo esas codornices, les vino una plaga, algo estaba mal con esas codornices, de tal forma que muchos aborazados,
muchos vivales, muchos exigentes murieron. Y ese lugar se llamó Kibrot Hataaba, porque quiere esto decir la tumba de los ambiciosos o la tumba de los codiciosos. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Ahora estamos en el capítulo número 2. Y el título es María y Aarón murmuran contra Moisés. Murmuran. ¿Qué significa murmurar? Vamos a ver qué significa esta palabra en el diccionario de la Real Academia Española. Y dice así: hablar entre dientes, ¿sí? Manifestando queja o disgusto por algo. Se trata de una persona que no va y se lo dice a la otra persona en la cara, sino que lo dice entre dientes, manifiesta su disgusto o su queja, pero solamente sale de su boca muy, muy suavecito. Otra definición del diccionario es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. En pocas palabras, estar hablando de otra persona, criticándola por sus acciones. Esto es lo que significa la palabra murmurar. Por otro lado, este título nos habla de tres nombres. El primer nombre, pues es el nombre de María, de Aarón y por último, el de Moisés. Veamos esta primera imagen. ¿Quién era Aarón? Ya sabemos muy bien que Aarón era el sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote. Y además era el hermano carnal de Moisés. Así que él es el primer involucrado en esta situación que se dio. Aarón, el sumo sacerdote, ya tenía un puesto de mucha dignidad. Ya Dios le había dado un puesto, lo había llamado para un puesto de mucha responsabilidad. Pero también Dios le había dado un puesto donde el pueblo le respetaba muchísimo, le obedecía muchísimo, porque él era el encargado de administrar el tabernáculo, todos los sacrificios, ofrendas, holocaustos que se daban allí, todo era responsabilidad de Aarón. Incluso traía aquí su pectoral que alcanzan ustedes a ver, con las 12 piedras, cada piedra representando a una de las tribus. Así que él también era el representante de las 12 tribus. Claro que él era una persona muy importante, Dios le había concedido ese puesto porque pues estaba al frente de 2 o 3 millones de personas en lo espiritual. Este es Aarón. Ahora, Aarón tenía una hermana y esta hermana se llamaba Mariam. El nombre realmente debe ser Mariam, poneme al final, pero hay derivaciones, ¿verdad? Miriam es una de esas derivaciones, o también puede ser María. Pero originalmente la pronunciación de este nombre
No es ni María ni es Miriam. Es una combinación de las dos. Mariam. Así es como se llamaba la otra, la hermana de Aarón y también hermana de Moisés. Y nosotros sabemos de Miriam o de Mariam desde el Éxodo. Y vean esta otra imagen, por favor, y esto nos va a recordar a qué nos referimos. Podemos ver aquí a María, muy preocupada porque su mamá había echado a su hermano en una cesta a el río Nilo, porque el faraón había ordenado que todos los niños al nacer fueran asesinados, todos los niños del pueblo de Israel, porque Israel estaba creciendo mucho en Egipto y estaban siendo esclavizados, conocemos la historia. Sin embargo, al rato iban a ser tantos esclavos que iban a rebelarse contra el faraón y contra el gobierno en Egipto. De esta manera es que el faraón ordena matar a los niños recién nacidos. También allí hay un tipo de lo que pasaría con Herodes y con Jesús, que ya hemos mencionado en su momento, la matanza. Y echan a Moisés al río. Por eso hay unas canastitas tejidas que les llaman el Moisésito. Y Moisés, el pequeño Moisés, allí está el bebito, y María, escondida entre las plantas, sigue la corriente y sigue a la canastita, diríamos al Moisésito, cómo va navegando, cómo se va moviendo por la corriente, hasta que llega justo donde se estaba bañando la hija del faraón, junto con toda su servidumbre, con sus doncellas. Bueno, la tomó en sus brazos la hija del faraón a Moisés. Por eso Moisés significa sacado del agua. Porque la hija del faraón sacó del agua a Moisés y entonces se le acercó muy lista esta María y le dijo a la hija del faraón que ella podía conseguirle una mujer, una nana, una niñera para Moisés. Y de hecho, una niñera que pudiera amamantar a Moisés. De esta manera, la hija del faraón aceptó y Moisés creció en el palacio del faraón, pero también fue criado y amamantado por su propia madre, sin saber. Esa es María. Pero veamos esta otra imagen para acordarnos un poquito más de María. Otro momento en el que esta mujer aparece es cuando el pueblo de Israel acaba de cruzar el mar. Se abre el mar y pasan en seco. Y ya cuando están del otro lado, y ya cuando el ejército de Faraón había sido totalmente destruido y estaban bajo el agua, ella tomó un pandero, invitó a más damas y entonces comenzaron a cantar: ¿Quién como Jehová, que con su poder echó al mar a los carros del faraón? Incluso hoy tenemos una alabanza muy alegre, muy bonita, que tiene que ver con este pasaje. Esa es María. Entonces tenemos a esta familia, a estos hermanos, Moisés, Aarón, el sumo sacerdote, y a María, que
por lo menos sabemos que es mayor que Moisés, mayor a Moisés. Quizás Moisés era el menor de los 3 hermanos. Sin embargo, dice el versículo 1, este es un capítulo muy corto, 16 versos, hermanos, y dice el versículo 1 que María y Aarón, o sea, esta profetisa, esta directora de alabanza, por llamarlo así, y el sumo sacerdote, hermanos de Aarón, hablaron contra Moisés. Fíjense cómo está escrito el pasaje. Y a mí me gustaría muchísimo que pudiéramos fijarnos en el orden de los nombres en el versículo número 1 y después el orden en el versículo número 4. Es interesante ver el orden. Ya se dieron cuenta. En el versículo 1, quien aparece primero es María. En el versículo 4, quien aparece primero es Aarón. En el versículo 5 también Aarón y María. ¿Por qué aparece al principio el nombre de María en el verso 1? Bueno, porque está una costumbre en la literatura israelita. Poner a la persona que llevaba la mayor responsabilidad o el mensaje más grande, ponerlo al principio. De esta manera, leemos, María y Aarón hablaron contra Moisés. Pero esto nos indica que quien fue la autora intelectual de esta murmuración, de esta crítica a Moisés, fue María. Ahora, no quiere decir que sea mujer, o no tiene nada que ver si es hombre o mujer. En este caso específico, fue una mujer y fue María la que habló, seguramente sedujo a su hermano carnal, a Aarón, para hablar de Moisés. ¿Y por qué iban a hablar acerca de Moisés? Bueno, porque dice, continuamos leyendo, a causa de la mujer cusita que había tomado. Y es cusita. En Éxodo capítulo 3, del versículo 16 al versículo 22, leemos que Moisés se casó con la hija de Jetro. Incluso Jetro aparece en el capítulo anterior, si ustedes lo recuerdan, y Moisés incluso le pide que él acompañe, que él guíe. Un sacerdote de Madián. Y su hija se llamaba Séfora. En esta otra imagen, ustedes van a poder ver cómo se conocieron Moisés y cómo se conoció la avecilla o la paja, la pajilla, ¿sí? Cómo se conoció Moisés y Séfora. Y bueno, Séfora quiere decir eso, avecilla, ave pequeña, o también una pajita ligera, lo cual da la idea de que era una mujer pequeña en proporciones, en estatura, liviana, chiquita, bajita de estatura. También podría significar alguna debilidad, alguna enfermedad que padecía de algo. No lo sabemos. El nombre es Séfora. Y ella con sus hermanas estaba tratando de hacer
que sus ovejitas tomaran agua en un pozo, pero llegaron unos malvados, otros pastores, y quitaron a las ovejas de Séfora y pusieron a sus ovejas a tomar agua, y en eso por ahí andaba Moisés, que venía huyendo de Egipto porque había matado allá a un egipcio. Ya se había enterado que él era israelita y no soportó ver a un egipcio maltratando a un esclavo israelita. Entonces venía huyendo y llegó a ese pozo y se dio cuenta de lo sucedido y entró a defender, como pueden ver ustedes en esta imagen, a defender a Séfora, a sus ovejas. Así se conocieron. Le llevaron con Jetro, su papá, y así se conoció Jetro o Jetro con Moisés. Y acabó casándose Moisés con Séfora. Pero aquí dice, en Números 12:1, que la razón de la crítica, de la murmuración, tanto de Aarón como de María, era por causa de la mujer cusita que había tomado. Y leyendo diferentes teólogos, diferentes comentaristas bíblicos, hay varias posturas. Se las voy a comentar. Usted puede adoptar la que usted quiera, ¿sí? Esto no es doctrina y esto no tiene absolutamente nada que ver con la salvación, así que usted puede adoptar la posición que más le parezca, pero una de ellas es que Jetro en realidad era un madianita que se había ido a vivir a Etiopía, y en Etiopía pues se había casado y había tenido hijas, y se había casado con una etíope, y Séfora habría sido etíope, pero significaría que la esposa de Jetro era de raza negra y que Séfora habría también sido de raza negra. Y esto porque la palabra cusita, ¿sí?, es una palabra, vean esta otra imagen, una imagen que les va a recordar a estos actores, a la vieja, antigua película de los 10 mandamientos, ¿no? Ahí está Séfora con Moisés. Pero, bueno, y aquí es una güera, una actriz, Séfora, ¿no? Pero resulta que la palabra cusita quiere decir negro o etíope. Negro o etíope. Entonces, por eso esta primera posibilidad, muchos dicen, bueno, es que se casó con la hija de Jetro, y Jetro se había casado con una etíope y por eso salió con rasgos etíopes Séfora, ¿no? Nada que ver con esta película y con esta fotografía que ustedes están viendo. Pero esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que Séfora ya habría muerto, precisamente al ser liviana, baja, delicada, una avecita delicada, ya habría muerto, y entonces Moisés se habría vuelto a casar y se habría casado con una etíope, con una cosita. Una cosa es, eso sí es un hecho. Cosita quiere decir etíope o de raza negra. Ese sí es un hecho. Eso no está en discusión, ¿verdad? Esa es la otra posibilidad, que ya se hubiera muerto Séfora y se hubiera casado segundas nupcias Moisés. Pero hay una tercera posibilidad acerca de esta cosita, cusita. Esta posibilidad es que siguiera viva Séfora,
y que Moisés hubiera tomado a una segunda mujer. La verdad, lo que investigamos, la posición de en medio es la que más lógica parece, porque ya han transcurrido varios años, ya Moisés tiene 81 años más o menos cuando María y Aarón murmuran contra él, ya ha pasado algún tiempo. Así que, pues ahí tienen ustedes las tres posibilidades. Y ustedes pueden pensar, yo me inclino, mi opinión personal, que no tienen que creer ustedes, es que Séfora ya había muerto y contrae segundas nupcias Moisés y lo hace con una morenita, con una cusita, raza negra, etíope, es lo que significa cusita. Y fíjense cómo está escrito además este versículo. Ya nos tardamos mucho en este versículo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. ¿Sí? Y quiero mostrarles la siguiente imagen de cómo María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Cómo está escrito este versículo? Bueno, que había tomado Moisés a una cusita. Punto y coma. Porque él había tomado mujer cusita, como recalcándolo. Se repite este enunciado, recalcando que era cusita. El escritor ratifica lo que ya se dijo, lo que ya se escribió, que había tomado a una morenita. Es así como, es como decir hoy, ¿oíste? ¿Sí? Cortaron el internet. ¿Escuchaste? Que cortaron el internet. Que te quede bien claro, que lo entiendas. Aquí están diciendo, tomó a una cusita. Ese es el alboroto. Sin embargo, no debemos quedarnos solamente en el versículo número 1, porque ¿qué creen? En realidad, esa no es la razón de el reclamo o la murmuración de María y tampoco de Aarón. Sí, me parece un acto de discriminación. Fíjense nada más. Sí parece un acto de discriminación, pero en realidad se trata de agarrar algo que no nos gusta y ponerlo en el frente, pero atrás está en realidad el meollo del asunto, la mayor molestia, aquello que no nos cuadra, que no nos gusta. Y esta es una actitud humana bien común. ¿Sí? A lo mejor usted ha tenido en su trabajo a personas que sueltan indirectas, pero esa indirecta no es el problema. El verdadero problema está atrás, está guardado, está encubierto, ¿no? Y hasta que la persona no va y dice, bueno, ¿por qué me echas tantas indirectas? Es que no sale el meollo del asunto. Lo mismo está sucediendo en este pasaje. Se casó con una cusita o no, esa fue la excusa, ¿sí? Y repito, sí fue un acto de discriminación, de no aceptar a esta otra mujer. Sin embargo, en el versículo 2 aparece el meollo del asunto. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Veamos la siguiente imagen.
por favor, donde María y Aarón murmuran contra Moisés, letras azules. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿A poco? ¿A poco Dios no puede hablar por otro? ¿Tiene que ser a fuerzas por Moisés? ¿A poco no puede hablar a través de mí? Dice María. ¿A poco él no me podría a mí utilizar y hablarme a mí para... ¿O no puede acaso Dios hablarte a ti, mi hermano Aarón, directamente? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Lo escuchó Jehová. Hemos dicho en varias ocasiones que Moisés es un tipo de Jesús. No es Jesús, pero va a recordarnos lo que Jesús habría de ser siglos, no, milenios más adelante. Por eso decimos, en teología dicen es un tipo. Esta palabrita es la que utilizan. Moisés es un tipo de Jesús. Jonás, en el vientre de aquel pez muy grande, es un tipo de Jesús que estuvo en la tumba 3 días, porque 3 días también estuvo Jonás. Y a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis, hasta los Malaquías, todo el Antiguo Testamento, hay tipos de Jesús, o sea, mucho orientado a Jesús. Y Moisés es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés era el que mediaba entre Dios y el pueblo. Era el mediador. Cuando vino Jesús, él se convirtió en el mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Dios le decía, toca la piedra, levanta tu vara, ¿sí? Para que suceda esto. Hazte un asta con una serpiente. Dios le decía lo que tenía que hacer y venían los milagros. Así que también Dios hacía los milagros y utilizaba a Moisés. ¿Sí? Digamos que Moisés llevaba a cabo los milagros que Dios hacía. También con Moisés hablaba Dios directamente. ¿Y por qué decimos que Moisés es un tipo de Jesús? Porque Jesús es el mediador hoy. Porque es Jesús el que lleva a cabo la voluntad de Dios. Y todo aquello que pidiereis en mi nombre, decía Jesús, os será concedido. Además, Dios se revela en la persona de Jesús. Dios es Jesús, Dios humanado. Y predica, habla acerca del reino, habla Jesús acerca de la vida eterna, del pan, del agua que nunca escaseará. Y entonces Jesús es palabra viva, pero también palabra hablante. Y cada que Moisés iba a entrevistarse con Dios y le llevaba esta palabra al pueblo, es un tipo de Jesús. Y este puesto lo quería María. Cuando alguien murmura o critica, cuando habla entre dientes, o como dice aquí otra vez el diccionario, cuando conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones, muchas veces, no siempre,
lo hace por envidia, porque quiere ese puesto, porque quiere poder participar más del teje y maneje. Este era el principal problema de María y de Aarón. Pero lo oyó Jehová. Y también esto es bonito, porque Dios escuchó. Sí, aunque lo murmuraran, aunque se lo dijeran entre ellos, eran familia María y Aarón, eran familia. Entonces entre ellos se cuchicheaban y platicaban. Quizás no lo sabía todo el resto del pueblo de Israel, pero sí ellos como familia lo sabían y desayunaban Moisés, comían Moisés y cenaban Moisés. Y creyeron quizás que platicándolo entre ellos, aquí como hermanitos, aquí en familia, Dios no lo iba a escuchar y estaban equivocados. Dice el versículo 2 al final, y lo oyó Jehová. Y aquel varón, o sea, Moisés, era muy manso. Voy a pedir que vayamos a la siguiente imagen. Moisés y la mujer cusita, y ahí pueden ver a una dama, pues de piel oscura. Esto es lo que significa, dijimos, cusita. Pero después, hermanos de medios, viene una palabra, ¿sí? En hebreo, ahí aparece. Acuérdense ustedes que el hebreo se lee de derecha a izquierda, al revés del español. Y aquí dice Hakushit. Ahí está también la pronunciación, Hakushit. Kushit es cusita, y significa etíope o significa de raza negra. Si quieren tomarle una imagen a esta palabra, porque copiarla les va a llevar pues más tiempo, hermanos. Y quiero mostrarles otra palabra, la que sigue, por favor, hermano Omar, por favor, la que sigue. La siguiente palabra es anaf. Anaf. Aquí la tenemos. Y es que aquí dice que aquel varón era manso. La palabra que viene en hebreo es la palabra que están viendo en pantalla. Es la palabra anaf. ¿Y qué significa? Significa sí manso, sí, pero también una persona humilde. También una persona pacífica, dócil, sumiso. Sin embargo, hay otra definición que me llamó mucho la atención, tímido. Y me llamó mucho la atención que Moisés fuera tímido, que fuera muy dócil, muy sumiso, pero muy tímido, sobre todo, porque entonces ahora entendemos por qué no quería ir con el faraón. Él decía que era lento para hablar. Algunos piensan que era tartamudo, pero era más que eso. Sí, quizás tenía ese problema. Sin embargo, era más que eso. Él era tímido, totalmente tímido. De tal manera que Dios manda a Aarón, su hermano, para que le haga segunda, para que lo apoye, porque él era tímido, súper tímido. Dice, y vuelvo a leer el verso 3, aquel varón, Moisés, era muy manso, muy tímido, muy anaf, como dice esta palabra. ¿A qué grado? ¿A qué grado? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, y aquí hasta en esto podemos decir que Moisés es un tipo de Jesús, ¿no? Porque Jesús también era anaf, manso,
humilde, sencillo. Y es obvio que hay una tensión entre el versículo 1 y 2 y el versículo número 3. Porque mientras Moisés era manso y sencillo y humilde y tímido, María y Aarón eran tremendos. Además, ese Aaroncito ya traía lo del becerro de oro. ¿Se acuerdan ustedes? Ya traía sobre sus hombros aquel recuerdo de haber hecho y luego mentido, ¿no? Yo nada más eché el oro ahí a la cacerolota en el fuego y que sale solito el becerro de oro. Fíjense entonces, cuando digo tensión quiere decir contraste que existe entre estos dos primeros versículos y el versículo número 3. Y también aquí hay tipo de Jesús. El mundo que no acepta, el mundo que no conoce, el mundo que no cambia, el mundo que no ama. Un pueblo de Israel que no aceptó al suyo propio, a Jesús. A los suyos vino, Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron. ¿Qué no significaría o no era más lógico que María y Aarón estuvieran ahí apoyando a Moisés en todo momento? Pero también allí hay cristología. Ahí también hay un tipo de cómo el pueblo judío se iba a voltear contra Jesús mismo. Versículo 4. Pero lo oyó Jehová. Esto es muy bonito. ¿Sí? Lo oyó Jehová. Y vio que Moisés era manso. Y Jehová es defensor de aquellos sus hijos atacados. Jehová es defensor de aquellos sus hijos criticados, calumniados, señalados. Hay una enfermedad. Debo también decirles esto. Hay una enfermedad. Y déjenme decirles que es interesante. Cualquier psicólogo va a estar de acuerdo con esto. Hay personas que llegan a enfermarse de estar criticando y criticando, murmurando y murmurando. Nada ven bien más lo que ellos hacen. Pero si no hacen nada, entonces vamos a quedarnos en que nada hacen bien las otras personas. Y están pendientes de cualquier cosa para murmurar. Debo decirles que esto en la psicología significa que hay un trasfondo de identidad, un trasfondo con el yo, un trasfondo de quién soy, un trasfondo bastante fuerte. Incluso un trasfondo de deseo de poder, de deseo de participar. Es la mejor prueba. Personas que se la viven allí criticando. Y lo vemos en todos lados, lo vemos en la política, lo vemos en la familia, lo vemos, a veces se ve en algunas iglesias, se ve en el trabajo. Esto es tremendo, pero Dios conoce a su pueblo y lo defiende. Así que si usted está siendo víctima de la murmuración, víctima de la crítica, sepa que Dios está con usted. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón y a María, la imagen que sigue, por favor, a los tres hermanitos. Les habló a los tres y les dijo, a ver, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Interesante que esto lo arregló Dios en el tabernáculo. Pero ¿cómo lo arregló Dios? ¿Cómo lo arregló? No los careó, ¿no? Esa no fue la estrategia de Dios. Carearse no es siempre la mejor estrategia. No los enfrentó. A ver, ¿qué opinas tú, Moisés? ¿No?
dicen esto, me critican por la mujer cusita. ¿Y tú qué opinas? No, pues es que a mí me convenció María. No, no, Dios no hizo ese tipo de aclaración o de enfrentamiento. Dios tiene autoridad. Él no necesita esas cosas. Y fueron al templo. Y en el templo, en este caso el tabernáculo, allí estaban los tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Dios ya sabía quién era el culpable. Y aunque tú vamos a suponer, claro que no, la discriminación no es de Dios. La discriminación no es de Dios. Pero vamos a suponer que hubieran tenido razón María y Aarón. Vamos a suponer esto. ¿Sí? Pues entonces, de todos modos, la forma de proceder no es la correcta. No es lo que agrada a Dios. Dios desecha completamente la crítica destructiva y la murmuración. Y acuérdense de esto de la crítica destructiva, porque hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. La crítica constructiva es cuando alguien le dice a usted, no me parece eso, podría hacerse así, se me ocurre esta otra idea. Hay una aportación, una alternativa. Pero la crítica destructiva es la que solo critica y no abona nada positivo. No da una nueva idea, una nueva opción. Entonces, y ese era el tipo de crítica que estaban haciendo tanto María como Aarón. Entonces, allí estaban, y Dios dijo, a ver, vengan para acá, Aarón y María. Versículo 5 al final, y dice, salieron ambos. Versículo 6, y él, Dios, les dijo, ahora oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dios les deja claro varias cosas. Primero, tú, Aarón, y tú, María, no tienen el puesto que tiene Moisés. Que te quede claro. Te guste o no te guste. Por supuesto que Dios sabía que no les gustaba, porque en realidad tanto María como Aarón querían el puesto de Moisés. Ese es el problema y el meollo del asunto. Pero Dios les dice, ustedes no fueron llamados para eso. Ustedes fueron llamados para otras cosas, pero no fueron llamados para ser profetas. Dios, a ver, María, yo te hablo en visiones, yo te hablo en sueños, tú me ves, tú me has visto cara a cara. A ver, Aarón, tú has subido al Sinaí, quién sabe cuántas veces a platicar conmigo. Tú has estado en el lugar santísimo para platicar conmigo, no para oficiar, sino para platicar conmigo. Yo te he dicho, a ver, Aarón, ve y dile al pueblo de Israel esto. Pues claro que no. ¿Y por qué no? Dijo Dios. Pues porque ya tengo a mi siervo, ya tengo a Moisés. ¿Que Moisés ha cometido errores? Sí. En el capítulo anterior de las codornices, ¿se acuerdan de esos 8 días? Ya hasta Moisés le estaba reclamando a Dios, ¿no? Que ya no aguantaba al pueblo. Pues esta es como que la gotita extra. No, ya no nada más no aguanta al pueblo, ya no aguanta ni a su familia. Es una situación bien complicada, pero aún con todos los errores y las debilidades que Moisés tenía, Dios lo seguía manteniendo como su siervo. Y no tenían razón ni autoridad María y Aarón para murmurar contra el siervo de Dios. Con ustedes, yo no he hecho lo que he hecho con Moisés. ¿Y por qué creen que lo he hecho con Moisés? Pues porque yo quiero. Porque así me parece. ¿Y porque no los llamé a ustedes? Pues porque no quise.
Y así son las cosas. Ubícate, Aarón, ubícate, María, toma tu lugar y deja de estar de criticón, deja de estar de chismoso, deja de estar de murmurador. Por otro lado, Dios les dice en el versículo 7, sin embargo, a mi siervo Moisés, le dice mi siervo. A Aarón y a María no les llamó así, pero a Moisés le llama mi siervo. Dios está ratificando a Moisés como su siervo y enfatiza mi siervo. Y dice que es fiel en toda mi casa. Sí, problemas con todo el pueblo. Problemas porque él también sufre del medio ambiente y de la zona difícil en la que se encuentran. Problemas con la familia, ¿verdad? Sin embargo, él es fiel. Él es mi siervo. Por eso, fíjense, está en futuro, versículo 8. Tus críticas, Aarón, tus críticas, María, tus murmuraciones, sean sobre ti. Se te regresen. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero yo seguiré hablando con mi siervo cara a cara. Hablaré en tiempo futuro. Hablaré con él y hablaré claramente, no por figuras ni símbolos, directamente hablaré con mi siervo y verá la apariencia de Jehová. Solo Moisés, ser humano, pudo ver a Jehová y hablaba cara a cara con él. Y luego viene un regaño todavía más fuerte para Moisés, para Aarón y María. No tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. O sea, ¿en qué momento se te olvidó que él es mi siervo? Con todo, y repito, sus errores, que Moisés tuvo varios. Con todo y eso, él es mi siervo. ¿En qué momento se te olvidó eso? Y al estar criticando a Moisés siervo, estás criticando mi decisión. Estás criticando lo que yo quiero. Y entonces tu crítica no puede ser buena. Ahora Dios acusa a estos murmuradores. No tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y esto de que Dios se fue significa varias cosas. Significa, con Moisés estoy, a Moisés lo acompaño, pero a los murmuradores yo no les acompaño. Yo no puedo bendecir y no puedo estar con los murmuradores. Eso es lo primero que podemos ver de este versículo. Pero además se fue porque merecían fuego de Dios. Merecían. ¿Qué pasó cuando pidieron las codornices? Pues se quemó un extremo del campamento en el capítulo 11. Merecían ser quemados vivos. Aarón y María, tal era la molestia de Dios con estos murmuradores, que no se habían dado cuenta en realidad de lo que estaban haciendo. Se estaban dejando llevar por sus ambiciones, por su inteligencia, por sus sentimientos, pero no por la palabra de Dios. Y entonces Dios se va, porque no puede estar con ellos, pero también Dios se va porque si no los mata, porque si no ahí hubieran caído fulminados. Y dice el versículo 10 que la nube se apartó. Vean, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. La nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Para los murmuradores, para los criticones, viene el castigo de Dios. No se evita a menos que haya un arrepentimiento verdadero y un cambio de hábitos.
María, ¿sí? Le fue bien, porque si se ha quedado Dios, hubiera caído fulminada. Pero María quedó leprosa, pero no Aarón. Por eso es que, uniendo el versículo 1 con este versículo, nos damos cuenta de que la de la iniciativa fue una mujer. Sí, una mujer que pensó mucho, se sintió muy inteligente y que en realidad estaba lejos de lo que Dios quería y había establecido. Y estaba llena de lepra, la autora intelectual de todo esto. Ella era la que había influido en su familia. Ella era la que había convencido a Aarón, le había metido ideas a su familia, a su hermano en este caso. Al actuar de esta manera, María no solamente estaba atacando a su propio hermano Moisés, estaba desconociendo lo que Dios había establecido. Y ahí está, leprosa como la nieve, la imagen que sigue. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. ¿Y por qué ellos dos? Bueno, acuérdense que Moisés se fue de la casa desde bebé. ¿Por qué? Porque fue educado por el faraón, por la hija del faraón en la corte. Entonces, Aarón y María, pues fueron los que crecieron juntos, se entendían. Es todo el panorama, el perfil, dirán los psicólogos, todo el perfil es bastante lógico, bastante claro. Y va a suceder algo que además ratifica esto que estamos diciendo, porque luego, cuando queda blanca como la nieve, María, y era una enfermedad de muerte. En el versículo 11, Aarón clama a Moisés. ¡Ah! ¡Señor mío! ¡Ah! Señor mío, denme 5 minutitos más, hermanos. Ahora sí, Aarón muestra respeto hacia Moisés y le dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Pero además vemos a un Aarón intercediendo por su hermana. Eran muy cercanos los dos, habían crecido juntos. Y por eso es que también se había facilitado esta murmuración y esta asociación entre los dos hermanos. Y entonces Aarón da la cara, no quiere perder a su hermana querida. Señor mío, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. La actitud de Moisés vuelve a recordarnos a Cristo en la cruz. No les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen, dice en una de las 7 palabras Jesús. Pero además, la intercesión de Jesús por los suyos cargados de pecados. Y a pesar de que esos suyos habían ofendido a Jesús. De esta misma forma, Moisés intercede a pesar de que se había visto ofendido por Aarón y por María. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Para que un papá le escupiera en aquella época a su hija en el rostro, tenía un significado. Habría tenido que hacer algo muy malo. Y algo muy malo pudiera en aquella época haber sido que se uniera con otro hombre sin permiso, sin casamiento, y que ese otro hombre además no fuera israelita. Algo muy grave. Entonces el papá en aquella época le escupía en la cara a la hija como desechándola. Y vete, ya no tengo hija. A partir de este momento moriste. A partir de este momento no existes. Y dice Dios, eso se merece, Eso se merece. Pero,
sea echada fuera del campamento. Y aquí vemos en esta otra imagen a María ahí sentada entre unas piedras, allí en un lugar muy seco, pura tierra, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios le quita la lepra a María, pero le deja un castigo porque la murmuración no debe ser pasada por alto. Y diríamos hoy la disciplina. ¿Y en qué nivel de disciplina? Suspensión. Es suspendida María por andar murmurando. Tiene que ser disciplinada y es sacada del campamento 7 días, aislada de todo. Ella vería qué podía tomar, qué podía comer, cómo sobrevivir en el desierto. Durante 7 días nadie podía acercársele, nadie podía llevarle absolutamente nada. María es disciplinada durante 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Y vemos la última imagen y el último versículo. Esto es importante. María estaba suspendida por 7 días y el pueblo la esperó 7 días. No marchó durante esos 7 días. Vemos un acto de compasión, vemos un acto de hermandad. María, con todo y sus errores, merecía el amor y tenía el amor de Dios y el amor de sus hermanos, de sus familiares, del pueblo de Israel. Hoy diríamos de la iglesia. El amor estaba allí presente. El pueblo la esperó, no la abandonó, no la dejó. El pueblo allí estaba durante esos 7 días. Un acto de hermandad. Israel no se fue, pero si se hubiera ido, pues habría avanzado 7 días, los 7 días que ella estaba allí en su disciplina, en su retiro, en su destierro o exilio temporal. Y entonces, ¿qué habría sucedido? Bueno, pues que el pueblo habría avanzado 7 días, se hubiera quedado María, y después de sus 7 días habría tenido que caminar otros 7 o a lo mejor 10 días más o menos para alcanzar al pueblo de Israel. Pero Israel no se fue. Dios la perdonó. Dios le dio otra oportunidad. De tal manera que una vez que regresó María al pueblo, entonces, versículo 16, el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Y ahí termina este episodio. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra y hemos aprendido muchas cosas. Y Padre Celestial, si somos murmuradores, si somos criticones, Padre, te rogamos que nos perdones. Y si vamos contra lo que tú has establecido, también, Padre Celestial, te rogamos que nos perdones. Bendícenos. Confesamos que somos pecadores. Pedimos perdón y pedimos tu restauración. Que cambies nuestra mentalidad, nuestros ojos, nuestra percepción de las cosas. Que cambies nuestros sentimientos. Que si queremos expresar algo, lo hagamos, pero no mediante murmuración. Lo hagamos de la forma adecuada, de la forma correcta. Porque tú no estás en contra de que alguien pueda tener ideas o pueda aportar. Estás en contra del chisme, de la murmuración, de la crítica, Padre Celestial.
Si por otro lado los que estamos aquí somos señalados, somos criticados, te rogamos que también veamos en este pasaje que tuya es la justicia y que tú harás de la forma y en el momento que tú ya tienes planeado. Así que ayúdanos a confiar en tu justicia cuando somos señalados o criticados, Padre Celestial. Gracias por tu palabra que nos ha hablado en esta noche. Nos vamos a fin de vivir y poner en práctica esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Acuérdense que estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y de tarea se quedan Números, capítulo 13, que también está muy interesante. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena noche, amados hermanos.